vinieron a hacer la revisión, la atención. Y bueno, lo que pasó es que alguien, manos inescrupulosas, prendieron fuego a una vegetación de chusque que estaba alejada de la carretera principal. Y eso, digamos que la conflagración avanzó rápidamente. Afortunadamente contábamos con el apoyo, la presencia de compañeros del ejército. Posteriormente a la madrugada llegaron bomberos de Bogotá y de Cundinamarca que nos ayudaron en diferentes labores y logramos contener el incendio.